Bienvenidos a Frecuencias y Ecos. Hoy tenemos a un súper invitado que normalmente nos genera algo de incomodidad ir con él o con esta especialidad, y hoy lo vamos a desnudar a él, aquí, con Jen Durán. Él es el doctor Miguel Plasencia y vamos a hablar de la fertilidad y sus complicaciones. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias, Jen. Para mí un honor la invitación y bueno, pues ahora me toca estar del otro lado con estas preguntas. Sí, va a ser muy divertido porque normalmente las mujeres somos las que nos sentimos así como intimidadas, ¿no? A la hora de ir con el doctor. Bueno, a mí me genera pena, o sea, es como... Sí, es una especialidad precisamente que culturalmente se le ha tenido un poquito el morbo, ¿no? Del tabú del gine varón, etcétera. Pero bueno, yo veo una parte muy específica de la ginecología que es la fertilidad y creo yo que es la parte más noble precisamente de esta especialidad. Entonces, se quita un poquito ese tabú y esa incomodidad. Ok, doc. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las causas más comunes de infertilidad en hombres y mujeres hoy en día? Muy bien. Bueno, la infertilidad precisamente es un tema muy interesante. Es un tema que tiene diferentes aristas y las principales es comenzar a dividirlas desde infertilidad masculina o infertilidad en la mujer. Yo creo que la infertilidad masculina es la que tiene un poquito de variantes más limitadas o más fáciles de analizar a diferencia de la mujer. Y comenzando de esa premisa, pues bueno, la infertilidad en el varón llega a tener una variedad de estigmas o de diagnósticos de los cuales van desde la cantidad de los espermatozoides, hablando como la célula germinal, en el cual puede verse afectada en cuanto a cantidad, movilidad, morfología o las formas de los espermas, y que todas ellas en conjunto pueden limitar esta causa o este diagnóstico. Hablando ya hacia lo que es en la mujer, las causas que van en cuanto a infertilidad van desde causas estructurales, causas hormonales, causas o motivos que generan anovulación o el cual no se da la ovulación, hasta llegar a ciertas patologías ya muy identificadas y que hoy en día se conocen y que afortunadamente ya se les da la importancia que merecen, como lo es el tema de ovario poliquístico, endometriosis, entre muchas otras que pueden ser causas iatrogénicas secundarias a una cirugía, antecedentes en la mujer que fue sometida a un procedimiento quirúrgico por quistes o algo que de manera directa o indirecta llegan a afectar y causar infertilidad. ¿Y esto se desarrolla, por ejemplo, desde chiquitica, así naces, o en el proceso del desarrollo de la mujer se causa la infertilidad? Sí, puede haber causas adquiridas, que son estas que comentas, son ciertas enfermedades, ciertos problemas que originados ya bien de una cirugía o algún diagnóstico nos lo llegan a provocar el problema de infertilidad. Y otras causas con las cuales la mujer puede nacer con este problema. Por ejemplo, de nacimiento hay un síndrome en particular muy curioso, que inclusive la curiosidad viene desde el nombre, que es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que este nombre tan rimbombante hace alusión a que la mujer nace con ausencia de útero y esa ausencia pues no le permite ser madre, ahora sí que por su propio cuerpo, necesita un útero, pero si tiene ovarios, tiene células germinales, los cuales pues suena un poquito contradictorio del tener la célula para poder ser mamá, pero no tener el nido, no tener en donde se pueda generar o gestar a ese bebé. Entonces, esa es una causa, por ejemplo, genética, una causa de nacimiento, que hoy en día pues ya existen otras alternativas para ofrecer la posibilidad de ser madre, pero la gran mayoría llegan a ser adquiridas. Y por ejemplo, ¿te enteras como mujer de esta complicación cuando quieres embarazarte o desde pequeñita ya te enteras? Generalmente este tipo de pacientes, haciendo énfasis en este diagnóstico, se dan en la adolescencia, que es cuando una mujer de manera natural comienza a menstruar. Entonces son niñas que su menstruación se comienza a ver retardada, de que llegan a los 15, 16, 17 años y nunca han menstruado, no se presenta la menarca. Entonces ya desde ahí comienzas clínicamente a sospechar que hay alguna alteración, se acercan con su ginecólogo y pues al momento de hacer un ultrasonido, de comenzar a indagar un poco más, nota que no hay una estructura, en este caso de lo que es el útero, y pues ya se da el diagnóstico y de ahí ya se deriva pues a ciertas especialidades que tienen que comenzar a abordar a este tipo de pacientes. O sea, nunca le baja el periodo. No, esa es una característica precisamente que de manera natural, al no haber útero, no hay el órgano que produce la menstruación y pues no hay menstruación y ese es el primer dato clínico. Ya aunado a esto, pues deriva la infertilidad, no pueden ser mamás, todo el componente que se asocia pues a lo que es el útero. Es un tema muy extenso, la verdad. ¿Qué es más
común en consulta? ¿La complicación del hombre o de la mujer o están a la par? Están casi a la par, y digo casi a la par porque si hablamos quizá en porcentajes pudiera ser un 60-40, 60 la mujer, 40 el hombre, pero bueno, yo siempre les explico a mis pacientes que parte de ello, ese porcentaje que le gana a la mujer es porque la infertilidad en la mujer va a depender de esos diversos factores, los estructurales, los hormonales, los bioquímicos, los relacionados con la ovulación, inclusive con la suplementación. Y en el varón pues, se limita a la generación o no del esperma o a sus alteraciones. Entonces, ese pequeño porcentaje llega a repercutir en un 60-40, 70-30, donde predomina más en la mujer un poco que en el varón. Porque a veces te enteras justo ahí, pues, o sea, ya cuando estás buscando ser mamá, papá, y debe ser frustrante. Ahí, ¿cómo llegan los pacientes contigo? ¿Cómo les das esa noticia y cómo la reciben ellos también? Sí, generalmente una pareja intuye pues que hay un problema porque son parejas relativamente, o la mayoría de veces jóvenes, que de manera natural buscan, no se cuidan, tienen actividad sexual de manera regular y no se da el embarazo espontáneamente. Ya cuando pasa un año, que ese es el diagnóstico que médicamente le damos a la infertilidad, cuando pasa un año sin poder concebir de manera natural y que no hay ningún método anticonceptivo, pues estas parejas ya les das un diagnóstico de infertilidad como tal, y la mayoría, bueno, ya llegan agobiados, llegan con un sinfín de dudas que parten de mitos. Tristemente la mayoría de las pacientes llegan con mitos, ¿no? Que aquí en México es muy común escuchar cualquier sinfín de causas, ¿no? La matriz caída, que es súper común, y vea que te soben. También tu tía tenía este problema y ella se curó con un té, tómate este té. Y no funciona así. No funciona así. Tristemente, en fertilidad son una infinidad de factores que la mayoría sí requieren de una atención especializada, una atención personalizada, y que por fortuna también la mayoría de los casos pues les otorga ese derecho de ser padres. ¿Y cuáles son las opciones que das tú como ginecólogo a estas parejas? Sí, lo importante aquí en mi especialidad es que debes de ir de manera gradual. Tienes que siempre enfocarte pues en el diagnóstico. Este diagnóstico la mayoría de veces se va a ver con la oferta pues de comenzar con inducciones de ovulación, seguimientos. Es ir cuidando el proceso de la pareja, ir guiándolos en un punto en el que tú vas observando que todo esté en orden. ¿Qué es estar en orden? Que hay buenas ovulaciones, que los niveles hormonales están bien, que la suplementación de la pareja está adecuada. Cuando ves que todos estos factores están en orden y que no se da el proceso de manera natural, ahí es donde tienes que avanzar a un siguiente punto. Este siguiente punto puede ser ya reproducción asistida, y dentro de la reproducción asistida existen lo que llamamos nosotros baja complejidad o alta complejidad. ¿Qué es esto? Baja complejidad es lo que coloquialmente se conoce como inseminación intrauterina, y alta complejidad es fertilización in vitro, que ese es un término que genera mucha confusión porque muchas veces las pacientes llegan preguntándonos, doctor, yo quiero hacerme una inseminación in vitro, y entonces confunden el término. Le digo, inseminación es cuando lo único que hacemos es mejorar el esperma en laboratorio y depositarlo directamente adentro del útero para cortar el trayecto hacia el óvulo. Y fertilización in vitro, que es la diferencia, es cuando obtienes mediante procedimientos y estimulación al ovario de la mujer sus gametos, que son los óvulos, extraes de su cuerpo, mediante un procedimiento que se utiliza pues un quirófano, una sedación y un laboratorio especializado, y laboratorio en el cual tú haces, se hace un procedimiento que se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o es agregarlo al óvulo de manera artificial, y es facilitar el proceso, generas embriones, y esos embriones posteriormente se depositan directamente al útero de la mujer, coloquialmente conocido como matriz, para que ahí implante y poder generar un bebé. Y ahí es cuando a veces se da esta magia del milagro de no una vida, sino 2, 3, 4 bebés. Todos esos factores siempre tenemos que platicarlos, extenderlos a la pareja, porque muchas parejas su deseo reproductivo es un bebé. Entonces, siempre ofrecer la posibilidad a 2, o es decisión de la pareja, o muchas veces son situaciones que derivados del procedimiento se pueden dar, pero bueno, siempre la pareja toma conocimiento y decisión sobre si desea buscar 2, desea buscar 1, que bueno, la mayoría de los casos las parejas están deseosas y sea 1, sean 2, quieren ser papás. Claro. Entonces, pues bueno, tú ves la manera de mejorar esa calidad reproductiva o ofrecerle una mejor atención para que siendo 1 o 2, pues pueda darse el embarazo. Ay, eso es una hermosa bendición cuando te dicen por fin... Sí, ¿en qué momento te enteras como papás que ya, esa fertilización, correcto,
Sí se Sí dio. funcionó. Sí funcionó. Sí, cuando hacemos, digo, independientemente si es inseminación o fertilización in vitro, posterior a los días de búsqueda, que generalmente es la mitad del ciclo, aproximadamente de 10 a 14 días posteriores, cuando hay un retraso en la menstruación, ahí es cuando ya determinamos hacer una prueba de embarazo y pues la mayoría de veces sale positiva. Entonces, ya teniendo el antecedente de las fechas, tú estableces qué día es el día que se tiene que tomar la prueba y teniendo ya sea una hormona cualitativa en donde nos dice positivo o cuantitativa donde nos da un valor, pues ya podemos decirle a la pareja felicidades. Se logró y siguiente paso que ahora es llevar un buen control y evitar riesgo de pérdidas. Ay, y tomar ácido fólico, ¿verdad? Eso Ácido ayuda. fólico, Eso es obligatorio. bueno, ahí hago mucho hincapié ácido fólico, vitamina D, Ajá. omegas y DHA, vitamina C. Y todo esto junto nos tiene que dar un bebé sano. El Claro. objetivo, no, yo siempre les explico que no es solo embarazarse, es embarazarse y tener un bebé sano, inteligente, desarrollado, o sea, que le des herramientas a su vida futura, o sea, que sea un niño por arriba del promedio. Y que viene a disfrutar de la vida. Claro. Porque sí, yo también he visto personas que sí, les costaba embarazarse, se embarazan y viene el bebé con algún defecto, aunque suene, no suene cálido, ¿no? Pero viene con un defecto y aún así lo traen al mundo, pero es un amor egoísta porque dices, ajá, y cuando tú faltes, ¿qué va a pasar con ese ser? Sí, es correcto. Y justo se escucha feo, puedes decir defecto, Sí. pero es la realidad, es un defecto de la formación celular, un defecto de la multiplicación o de la calidad celular. Entonces, esa es responsabilidad de cada persona. El Claro. alimentarse bien, el hacer ejercicio, el tomar vitaminas, etcétera. Entonces, uno como médico está obligado a concientizar a sus pacientes y hacer todo lo posible y es suplementarlos, o sea, dar las vitaminas que ya platicamos. Y eso en conjunto, precisamente, si no te garantiza, sí te eleva las posibilidades de tener el mayor éxito posible y evitar todo este tipo de defectos. Entonces, en base a esta premisa, yo les digo a mis pacientes que, bueno, que un bebé siempre va a ser la mayor inversión de vida. ¿Ok? Un auto, una casa, tú puedes ahorrar, la compras y si no te gusta la cambias, si no te gustó la remodelas, un carro pasa el modelo y lo cambias por otro, un bebé no. Claro. Un bebé, como lo formaste, Sí. es como va a seguir. Entonces, No te si- lo puedes meter no. otra vez, siempre no, Diosito. No, de o sea, que y vino te con un regreso. defecto, lo regreso y mándame uno ya corregido o mejorado. No. O sea, un bebé nace y como nació y las herramientas que le pudiste dar desde su formación, así se vino. Sí. ¿Y tú qué opinas con respecto a la edad en la que una mujer debería embarazarse? Tú como experto en el área. Sí, fíjate que esa pregunta es buenísima. ¿Por qué? Porque eso es algo que apenas hoy en día se le está dando una visualización de importancia de la edad materna, porque es muy común de que las pacientes ya embarazadas, inclusive en el sector salud, que acuden a sus citas a Secretaría, al IMSS, les hacen mención de que arriba de los 35 años es un embarazo geriátrico y se ofenden. Sí. ¿Cómo que es un embarazo geriátrico? O sea, me están diciendo que ya voy a ser abuelita. Le digo, no, es el término para decir que es quizá una edad materna de riesgo por tu edad de la que te estás embarazando. Y partiendo de ahí, precisamente de esta edad, lo ideal es embarazarse en una primera ocasión por debajo de los 35. O sea, 35 años es antes tener tu primer embarazo, ya posterior a eso, embarazarte no después de los 40. Entonces, Ok. ideal es que tu último bebé quizá te embaraces a los 38 como último bebé, pero ya previo a él ya te embarazaste quizá 1, 2 o 3 ocasiones dependiendo cuántos bebés quieras tener. Entonces, con esta información, ¿qué nos traduce? Que si una mujer está entrando a los 30 quizá y no tiene un plan reproductivo todavía o no ha pensado en ser mamá o inclusive ni siquiera ha pensado en una pareja porque se está desarrollando profesionalmente, económicamente, lo sugerido en estos casos es muchas veces valorar la preservación de la fertilidad. ¿Qué es la preservación de fertilidad? Congelar óvulos de esa mujer. ¿De qué? De esa edad. Óvulos jóvenes en los cuales la calidad reproductiva o la tasa de éxito que puede tener con estos óvulos, con estas células germinales, pues va a ser más alta a que si Ok. guarda óvulos a los 35 o a los 38. Porque ¿Tiene que es ver la común. calidad de la edad? Eso es lo- ¿Mejora la calidad del óvulo? Exacto. Eso es precisamente lo que afecta a la edad, la calidad. Todos pensamos que es la cantidad, Ajá. de decir a más grande es menor cantidad, pero no, la calidad también se ve disminuida y una calidad disminuida pues nos da en unas tasas de éxito disminuidas mayor riesgo de síndromes, mayor riesgo de enfermedades y menores posibilidades de ser mamá. Mira, por ejemplo, lo que acaba de pasar, bueno, no acaba de pasar hace ratico, con este Robert De Niro que acaba de ser papá, o sea, pero él es grande, muy grande, y acaba de ser papá. Ahí también influye la calidad de su esperma para tener un humano más
sano, saludable. Sí, sí ¿Sí influye de manera directa, aunque siempre y culturalmente hacia el varón no se voltea a ver. Es como decir un problema de fertilidad, inmediatamente se voltea a ver a la mujer. Sí. Hubo un síndrome, la mujer. Hubo algún problema, la mujer. Pero la realidad es que no, el hombre también, nosotros somos partícipe de esas enfermedades y de esos riesgos. Injustamente el espermatozoide o la calidad reproductiva del varón es más longeva que en la mujer. O sea, un hombre de la edad de Robert De Niro, 60, 70, quién sabe, inclusive 80 años, Sí. o sea, teniendo espermatozoides, son espermatozoides que pueden embarazar. Ya la calidad de ese bebé o de ese ser humano que se va a derivar de esa célula, ahí ya lo dejamos entre comillas, hay que ver cómo crece ese niño, ¿no? Pero ahorita lo que tenemos es de que generó un embarazo y de 80 años embarazó a una mujer o de 70. Y es porque, bueno, el esperma como tal, esa célula germinal es más longeva que el óvulo. Y el óvulo, su vida reproductiva o su función reproductiva como tal, al ser esta célula germinal, se limita más o menos a los 42, 43 años. ¿Por qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, es caro? Bueno, dos preguntas. ¿Es caro o cómo funciona el congelar tus óvulos como mujer cuando tú dices, ahorita no quiero tener hijos, pero tal vez más adelante los quiera? Y de acuerdo a cómo vamos en el estilo de vida, pues prefieres tenerlo después de los 35. ¿Qué pasa ahí? ¿A dónde acudes para congelarlos? ¿Es caro? Hay que acudir, siempre yo les comento que tienen que acudir con un especialista en fertilidad, independientemente de si es un centro o no es un centro. Claro, un centro te va a ofrecer obviamente todo el servicio de laboratorio, de preservación, de criobanco, etcétera, pero un especialista las puede orientar de cómo hacerlo, dónde hacerlo, costos, limitaciones, beneficios, etcétera. Entonces, el primer paso yo creo que es acudir con el ginecólogo a pedir una valoración ginecológica en donde pidan evaluar la reserva ovárica. Esta reserva se evalúa de parámetros simples como puede ser el ultrasonido, ver el conteo folicular o ver cuántos folículos o ovulitos alcanzan a ser visibles en el eco, que si bien les digo óvulos a los folículos para que lo entiendan, o porque el óvulo no es visible como tal, pues, pero es para entender que se pueden llegar a contar esos folículos en donde viene. Y la hormona antimuleriana, que es un parámetro bioquímico muy útil en la actualidad, que nos da con muy alta fiabilidad la reserva de cada mujer. Posterior a esto, ya si el plan reproductivo va por arriba de los 35 años, congelar óvulos en cuanto se decida eso. Quiero ser mamá después de los 35, congelo óvulos. El congelar óvulos es un proceso que puede llegar a ser caro desde la perspectiva que se mire, pues. Porque yo tengo pacientes que les dices el costo promedio de una preservación y te dicen, pensé que era más caro. Y hay otras mujeres que le dicen, ¿cuánto me cuesta congelar mis óvulos? Le dice el precio y dices, creo que no es mi opción, no es mi alternativa, por cuestión económica, porque no es un plan de ese momento. Entonces, pues genera un plan muchas veces de ahorro, un plan en el cual tienen que invertir, bueno, pues. Sí. Pero yo les termino diciendo, tiene que ser una inversión, pues es invertir a futuro para que a futuro no tengas que recurrir en un in vitro, que en un in vitro es más caro todavía y con menores posibilidades de éxito. Entonces, es combinar un poquito ahí, o más bien tabular qué tanto puede ser costoso para el plan de vida que tienes. No sé, danos una idea. Chismecito time, más o menos. Más o menos, sí. Va a depender mucho del centro y de los protocolos que se realicen, pero una preservación de fertilidad tiene que rondar entre los 90,000 a los 120,000 pesos. ¿Mensuales? No. Ese es el proceso. Es el costo del proceso. Entonces ahí es donde una mujer dice, ¿cómo? Entonces, ¿eso es por mes o en una sola? No, es un solo pago. Entonces ahí es quien dice, no, entonces es barato. Pues sí. Pero muchas mujeres dicen, no, eso para mí es caro. Bueno, entonces, por eso ponerle a la acotación caro o barato, pues en fertilidad lo tenemos que dejar de lado, pero ese es más o menos el costo del proceso, y ya el mantener esos óvulos anualmente, que ese ya es la otra duda, tiene un costo que ronda a lo mejor los 4,000 a los 10,000 pesos, dependiendo en dónde estén almacenados. Costo del centro y la preservación en el criobanco. Ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la mujer dice, ¿sabes qué? No encontré candidato para hacerme mamá, tampoco quiero acudir a un banco de esperma para fertilizarme, pues. ¿Qué pasa con esos óvulos? Dices, ¿sabes qué? Ya no los quiero, los botan. Ahí precisamente la única propietaria de esos óvulos es quien los dona o quien los está preservando en este caso. Quiere ser obviamente esa futura mamá o esa madre de intención, que es la que congeló sus óvulos. Entonces, ella es la única que tiene decisión sobre ellos. ¿Sabes qué? Ya decidí, no quiero ser madre, quiero descongelar mis óvulos. ¿No? Simplemente pues tienen que hacer un consentimiento, firmar un documento en donde ella expresa
ahora sí que tácitamente el que no quiere ser ya madre, que ya no quiere utilizar estas células, y ahí señala qué es lo que quiere hacer con ellas. Hay ocasiones que estas mujeres dicen, ¿sabes qué? En mi familia vivimos esto con una hermana, vi lo que le batalló, quiero donarlos a alguien que los necesite. Okay. Y también se hace una donación altruista, o los quiero donar a investigación. O sea, yo también quiero, si mis óvulos sirven para investigar a futuro técnicas nuevas, cómo ayudar a otras parejas, también se puede utilizar de esta manera. Ay, eso está súper cool, que ayuden a otras, como por ejemplo contabas de las mujeres que nacen sin poder, útero. Ajá, sí les ayudaría. O sea, es como una opción. Sí, en este caso, como lo que carecen este tipo de mujeres es del útero, en este caso hay otro tipo de pacientes, generalmente son familiares, muchas veces llega a ser una hermana, una prima. Ha habido casos donde es la mamá la que lleva el embarazo de esa mujer. ¿Cómo? Sí, suena muy raro, o sea, sí suena raro ahora sí que en la mención, decir cómo que la mamá va a llevar al nieto o a la nieta en su vientre. Claro, porque no tienen... ya entendí, capté. No tienen útero, la madre evidentemente sí, porque fue madre de esa paciente. Claro. Y entonces la madre, pues ahora sí que en ese amor maternal ofrece lo que sea necesario para ayudar a su hija. Y en este caso funge como nido de ese bebé. De ese bebé. Y la salud, la calidad de la salud de la mamá, imaginemos que fue la mamá de la persona que se quiere embarazar, quien gestó el bebé, ¿influye en el bebé? Completamente. Ahí tiene que hacerse un protocolo muy especializado en donde se identifiquen riesgos, enfermedades, situaciones que pudieran poner en riesgo el embarazo en sí, y ya de eso determina si ella es candidata a llevar el embarazo. No nada más es decir, sí quiero que sea mi familiar o quien yo diga y va a ser ella. No. Primero es, obviamente, platicarlo, una valoración psicológica, una valoración médica, en donde se vea que, bueno, que se puede llevar ese embarazo con éxito, y pues se determina que pudiera ser una alternativa. Ay, no, y el apego que desarrollas, porque pues tú lo llevas en el vientre, ¿no? O sea, es como raro. Sí, no es difícil porque es difícil. Son situaciones que no es para cualquier persona, no es para cualquier pareja, no es para cualquier familia. Siempre tiene que haber un acompañamiento psicológico, y pues yo siempre les explico, ¿no? Que ese es el amor más puro que hay. O sea, es el amor más puro hacia la vida, hacia dar, y es el estar consciente de que vas a llevar vida, pero no va a ser una vida propia, va a ser una vida que la vas a tener que dar a alguien más. A quien le o pertenece. Donar a alguien más, exactamente. Que siempre les va a pertenecer a ambas, sí, claro. ¿no? Pero... Y es raro que cuando son hermanas, cuando son madres, pues es raro que haya ese conflicto, porque bueno, generalmente ellas ya la parte maternal ya está satisfecha, o sea, ya fueron mamás, entonces ellos quieren darle la oportunidad a esa otra mujer de que vivan esa experiencia, de que tengan esa oportunidad de vida de ser madres. Claro, no lo había profundizado así. Pero, por ejemplo, cuando una mujer quiere desafiar la ciencia y dice, yo quiero ser mamá, a los 40 años, 43 años, ¿qué pasa si sí se embaraza? ¿Cuáles son las complicaciones que normalmente se darían? Sí, lo primero es precisamente eso, lograr que se embarace. Porque ya partiendo de la edad de los 40 es muy difícil lograr un embarazo, inclusive por reproducción asistida. No es imposible, pero es difícil. En los casos donde sí se llegue a dar, bueno, tenemos aumentados los riesgos de enfermedades hipertensivas del embarazo, preeclampsia, hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas del embarazo como lo es diabetes mellitus, otro tipo de alteraciones que pudieran llegar a repercutir sobre la mamá o sobre el bebé. Entonces, todo esto se le tiene que expresar a la madre. Y principalmente cuando son óvulos propios, a los 40, pues enfermedades cromosómicas. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patau, Turner, que llegan a ser los más comunes y que son asociados a edad materna. Entonces, todo esto tiene que saberlo la paciente, y si ella decide intentar con sus óvulos. Si no, de ahí se desprende otra arista, que son óvulos donados. Esos óvulos donados, pues cuando una mujer ya no tiene óvulos o sus óvulos ya no son de buena calidad para poder gestar o ser madre, existe la alternativa de la ovodonación, donde óvulos de mujeres más jóvenes, que llegan a ser mujeres obviamente saludables, con un protocolo establecido y estudiado, en donde sabemos que son células saludables y que no significan un riesgo, en este caso para la madre de intención o la que va a llevar el embarazo, pues aceptan esas células para poder cumplir, pues ahora sí que con la unión del espermatozoide y del óvulo, que muchas veces pues el espermatozoide viene de su pareja, se da la fecundación y tienes un embrión que va a gestar ella. Nada más la carga genética de ese embrión pues no va a llevar la rama materna, porque bueno,
es óvulo que proviene de otra mujer, pero bueno, muchas veces eso no llega a interferir para una mujer que desea ser mamá y que lo que no busca es una carga genética, sino busca el poder cumplir el deseo de ser madre. ¿Y influye, por ejemplo, los rasgos faciales? Mm, O sea, ¿hereda los rasgos faciales de la donante? De la donante. O sea, las características genéticas van a ser atribuidas o van a venir de esa donadora porque es la carga genética que trae. Pero siempre en fertilidad platicamos los colegas pues de lo bonito que llega a ser la naturaleza o lo sorprendente que llega a ser sobre ciertas reprogramaciones que nosotros llamamos a nivel epigenético, y no es que modifiques a la célula, pero esa célula se adapta al huésped o se adapta al entorno en el que está, y en un porcentaje muy alto son bebés que se parecen increíblemente a sus mamás. Por supervivencia, ¿no? O sea, tiene que Sí, enamorar los ojos de la mamá. son procesos adaptativos, Sí. que precisamente se conoce como epigenética, y es esas modificaciones, pues, y van en base a factores ambientales, nutricionales, y en este caso, pues, ahora sí que de apego o de desarrollo, pues. ¿Cómo influye, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico cuando te quieres embarazar? Sí, el síndrome ovario poliquístico hoy por hoy es una de las principales causas, si no es que la principal antes de los 35 años, o sea, mujeres jóvenes, y tiene una repercusión importante. ¿Esto por qué? Porque son mujeres que su carga o su reserva ovárica está aumentada. Esto es al revés. Tienen muchos óvulos, pero esa carga aumentada lo que hace es que tengan alteraciones en la ovulación por cuestiones hormonales, y son pacientes que presentan algo que se llaman ciclos anovulatorios. ¿Qué es esto? Que son ciclos menstruales en los cuales no se ovulan o se alargan. Son periodos muy largos sin menstruación, y ello condiciona pues que al no haber un óvulo, no haber una ovulación como tal, pues no se puede unir un esperma con ese óvulo para generar un bebé, y pues eso causa la infertilidad. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo los puedes ayudar tú? Sí, generalmente las pacientes con ovario poliquístico son pacientes que se atienden o se ayudan de manera más sencilla con algo que se llama inducción de ovulación, que estos son medicamentos muy sencillos, muy simples, a dosis bajas, en los cuales estimulan al ovario o ayudan al ovario a ovular de manera natural, y hace que esta mujer que de manera natural o habitual no ovule, esté ovulando mes con mes hasta que logre embarazarse, como cualquier otra mujer que menstruando mes con mes se embaraza. Entonces, ese seguimiento se hace en fertilidad precisamente, se hace en la consulta del día a día, y hoy por hoy creo yo que es una de las patologías o de los problemas que mayor tasa de éxito logras tener, porque es de los que llevan un manejo más sencillo, pues. Entonces es donde mayor tasa de éxito hay, porque las mujeres son jóvenes, su calidad de óvulos tiene que ser buena, entonces bajo esta premisa pues se tienen que embarazar de manera más sencilla. ¿Y tú qué sugieres, por ejemplo? ¿Tienen que tener un tipo de alimentación, de vitaminas, minerales, previo a ir contigo, o es mejor ir contigo y ya contigo tienen toda la información? Cualquier vitamina que esté tomando la pareja, y digo la pareja porque no solo es la mujer, siempre les hago hincapié, no solo es la mujer, el embarazo es de dos, papá, mamá, los dos tienen que suplementarse. Cualquier vitamina que tomen, sea ácido fólico, sea vitamina C, vitamina D, cualquiera va a favorecer a tener un estado de salud más óptimo. Entonces, de ahí partimos para la búsqueda. Claro, va a haber situaciones en donde los pacientes pues decidan tener una asesoría personalizada o pensando francamente en el embarazo y en un bebé sano, y entonces ahí es donde partimos nosotros a dar ciertos medicamentos, ciertas vitaminas, suplementos a las dosis ideales durante el tiempo mínimo esperado para poder lograr esa calidad. Entonces, lo esperado, lo sugerido es que 2 a 3 meses antes comiencen a prepararse antes de decidir buscar bebé. Y una vez cumplido este tiempo de vitaminas, de suplementación, continuar con ese proceso ahora sí que suplementarse, y hasta que se logre el objetivo. Y una vez que se embaraza la mujer, pues la mujer continúa su control con toda esta misma suplementación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno o ambos fuman, toman un estilo de vida pues medio tóxico? Sí. ¿Qué pasa ahí? Eso tampoco ayuda. No, para nada, al contrario, el tabaco está peleadísimo con la fertilidad. El tabaco es de los principales factores que de manera única causa infertilidad. O sea, una mujer, un varón que fuma, con solo ese hecho es probable que llegue a tener un problema de infertilidad. Entonces, es importante en este caso que si se va a buscar bebé, dejar por completo el tabaco. Eso sí es la primera regla que yo a todos mis pacientes les pido, y que generalmente está totalmente demostrado el impacto que tiene sobre la calidad de espermatozoides y la calidad de óvulos, que es donde repercute el fumar. En cuanto al alcohol también, o sea, hacer conciencia a las parejas pues de los niveles de seguridad, que
no debe de pasar de un alcoholismo social, y esto se entienda que a lo mejor alguna fiesta, alguna cubita, algún evento, en donde los niveles no sobrepasen los 300 miligramos idealmente diarios, pero si se puede semanales, mucho mejor. Esto para lo que hacemos hincapié, la calidad celular, calidad de óvulos, calidad de espermas, y que no repercuta y no afecte sobre la búsqueda de un bebé. Cuéntame qué pasa cuando te toca atender parejas que llegan de la esposa sí está lista, está preparada, tiene la camiseta puesta, pero su esposo tiene toxicomanías y no está dispuesto a negociar tanto. ¿Qué pasa con ellos? Sí, ese tipo de consultas, precisamente de seguimientos, se vuelven un poco complejos porque eso habla de que una de las partes no está tan interesada quizá en lograr el objetivo de pareja como es tener un bebé o formar una familia. Entonces ahí muchas de las veces tenemos que sensibilizar, explicar, hacer entender pues a ambos en la pareja de lo que significa consumir algún tipo de droga, alcohol, tabaco y qué impacto puede tener en la búsqueda de bebé y si se logra la calidad de ese bebé. Entonces, el hecho de que una persona en la pareja, inclusive puede ser la mujer, no necesariamente el varón, pero que cualquiera de las dos no tome conciencia de cuidar ese aspecto o de cambiar ese detalle, muchas de las veces puede significar una red flag. Vamos a hablar de eso, de las red flags. ¿Cuáles son las que tú sugieres tanto para hombre como para mujer? Porque aquí es a todos, aquí apoyamos hombre y mujer. ¿Cuáles son las red flags que tú nos indicas como especialista? Porque ese es tu día a día, que dices, ¿sabes qué? Si ves esto, ahí no te embaraces. O sea, hombre o mujer. Sí, partiendo de lo antes mencionado, precisamente pues es el desinterés, ¿no? Uh-huh. O sea, que uno de los dos en la pareja no esté interesado en lograr un embarazo y que simplemente lo manifieste en desinterés, falta de empatía, y es muy notorio. No sigue indicaciones, no se hacen estudios. Entonces yo creo que como una red flag importante es el desinterés, posteriormente y muy marcado o más en el varón, uh-huh, que es la falta de empatía o la falta de voluntad de realizarse estudios, pues ahora sí que estudiar la parte masculina para el proceso de fertilidad, y en donde son renuentes a no estudiarse porque ya el solo hecho de mencionarles que ellos pudieran ser la causa, pues se bloquean, uh-huh, afecta su parte masculina, que muchas veces masculina o de machismo que impera tanto en nuestra sociedad, y pues bueno, muchas veces se frenan ahí. Esa es otra red flag. Otra falta de apoyo a la pareja, muchas veces donde sí dicen traer la camiseta bien puesta, pero ante algún evento adverso, ante alguna situación negativa en la búsqueda, como lo es no lograr rápidamente el embarazo, lograr no perder un bebé, pues no hay ese apoyo. Entonces ya también eso ya es una red flag importante, en el cual pues yo siempre les digo como parejas que los dos tienen que estar en la misma sintonía, hacer equipo, y que esa es la única manera de lograr un embarazo. Ok. ¿Cuál sería la cuarta? La cuarta red flag es cuando, aún informando a la pareja como tal, no siguen indicaciones, no realizan estudios, no hay un apego al tratamiento como tal. Uh-huh. Entonces muchas de las veces tú ves que pues, la pareja va pensando en que la consulta es el tratamiento, cuando no. La consulta es la orientación para poder lograr ese objetivo, y de ahí parte esa red flag, en no seguir indicaciones, no seguir el tratamiento como tal. Por ejemplo, cuando mencionas que los hombres le hacen el estudio y pues sale que pues su cosito no se mueve tanto, uh-huh, o él es el que tiene la complicación o el problema, ¿cómo le hacen ese estudio a los hombres? Es un estudio demasiado sencillo, o sea, es un estudio en el cual se necesita un eyaculado del varón. Ese eyaculado es generalmente por masturbación, y generalmente porque existen diferentes métodos o alternativas que se nos ofrecen desde la perspectiva de andrología, que es la especialidad o la subespecialidad que abarca la fertilidad en el varón, pero que muy ampliamente vemos nosotros también del lado de biología de la reproducción, en el cual mediante masturbación se deja una muestra, esa muestra se analiza al microscopio por un embriólogo, un biólogo en laboratorio, para poder obtener ciertos parámetros que nos hablen de normalidad. Entonces, mediante ese estudio muy simple, o sea que no es de tomar sangre, no es de sufrir, por así llamarlo, pues se obtiene y se analiza. Entonces, es un estudio fácil de hacer, sencillo, no es costoso. Entonces, creo que de manera muy fácil se puede analizar el perfil reproductivo de un hombre. ¿Y ellos acuden a un lugar o llevan el frasquito con sus amiguitos al laboratorio, o van a un laboratorio y de ahí hacen? Depende de dónde hagan su seguimiento de fertilidad. Por ejemplo, en el caso particular, ahí en el consultorio tenemos un laboratorio de andrología, en el cual ahí se lleva la muestra, ahí se analiza. El embriólogo tarda a lo mejor un lapso de no más de 1 hora en tener el análisis completo.
Se hace un reporte por escrito y se le entrega al paciente. Okay. Cuando se acude a consultorios con especialistas en biología de reproducción que no cuentan con un laboratorio de andrología, los van a referir a alguno que ellos tengan confianza o que conozcan de su calidad para obtener un resultado confiable, y pues ahí es el mismo proceso, únicamente se lleva la muestra a ese lugar donde se indique. Ah, está súper bien, o sea, realmente es bastante cómodo porque a las mujeres nos toca diferente. Sí, las mujeres, como lo mencionas en un inicio, son 5 parámetros a analizar, desde los factores estructurales, bioquímicos, en los cuales son muestras de sangre, estudios invasivos como una histerosalpingografía, que es pues un espejo vaginal, una sonda a través del útero, meter líquido a presión, después cólico muy fuerte, o sea, es más complejo, o sea, es una y doloroso. parte injusta. Muy doloroso. Muy doloroso. Ok, cuéntanos un poquito de tu experiencia personal que compartimos. Bueno, él tiene su esposa, yo tengo mi esposo, pero compartimos eso de que no es tan fácil embarazarte, que aún teniendo la tecnología a tu alcance, la ciencia, el conocimiento, tu esposa también es médico, ella trabaja con él, ella es anestesióloga, una gran anestesióloga, la verdad. Y cuéntanos un poquito de tu experiencia para lograr este sueño de ser papá, siendo un doctor de fertilidad. Sí, y claro, eso es algo que suena como contradictorio, ¿no? Es un especialista de fertilidad y sufrió de infertilidad. Sí. Yo les digo, casa de herrero hacen de palo. De ahí parten los dichos, de vivencias, de situaciones que se viven, ¿no? En este punto, bueno, el hecho de tú dedicarte a algo no te exime de que te suceda. O sea, un cardiólogo no significa que no se va a infartar. Claro. Un pediatra no significa que sus hijos no se le enfermen, ¿no? O sea, así es la medicina. Entonces, lo importante de esto es que sepas cómo resolver ese problema. Entonces, en mi caso en particular, pues vivimos un proceso de fertilidad de 2 años en el cual comenzamos como cualquier pareja, vamos a dejarnos de cuidar, vamos a buscar bebé. Y es un proceso que empieza a avanzar, no se da, dices, bueno, no se está dando, ¿qué está pasando? Y empiezas a estudiar, empiezas a hacer estudios, y como cualquier pareja de las que yo veo, empiezas a hacer inducciones de ovulación, seguimientos foliculares, hormonales, medicamentos, todo, a llevar al punto ideal. Llevas todo ese punto ideal y aún así persiste el problema. Entonces tienes que seguir avanzando, no te puedes estancar. No puedes decir, bueno, a ver, nos vamos a esperar 3 años y a ver si Dios quiere. No, o sea, Dios sí quiere, pero tienes que ayudar. Entonces, claro, esa ayuda es la que nosotros debemos de ofrecer. Digo, por algo llegamos a existir, o se nos permitió existir pensando en una divinidad, pues. Entonces, partiendo de ahí, al llegar a un lapso de aproximadamente 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, pues la fatiga emocional era importante, más de mi esposa que la mía. Quizá yo por saber del tema o conocer en qué punto estábamos, pero bueno, obviamente las mujeres, la cuestión emocional o ese deseo de ser madres, indirectamente, aunque digamos los hombres, sí, yo también sufro, no. Una mujer sí lo sufre, y muy importantemente. Profundo. Entonces nosotros como esposos debemos ser empáticos, acompañar y resolver. Entonces ahí fue donde dije, tenemos que caer en reproducción asistida. Decidimos por in vitro. Gracias, tuvimos un muy buen resultado. Nos funcionó en el primer proceso, y pues ya hoy en día estamos ya con 35 semanas de embarazo. Ya están a nada. Entonces estamos casi del otro lado. Sí. Muchas parejas dicen, están del otro lado, ya se embarazaron. No, el otro lado es tu bebé. Claro. Entonces ya estamos a nada de que nazca nuestra lúa. Y bueno, es un proceso bonito, me gusta compartirlo para que las pacientes sepan que no están solas, que debemos ir acompañados, y que pues es un camino que se camina o se recorre en grupo, no en solitario. No, y que a veces uno en la desesperación piensa que el doctor, no sé, te da vueltas, y no, o sea, ya tú eres más empático porque obviamente tú estuviste en esa posición y la puedes compartir. Bueno, los que te seguimos entendemos un poquito más, sí, y obviamente pues tus pacientes también. Entonces, es hermoso ese proceso cuando tú como el papá, porque ahora, o sea, eres el doctor de muchas mujeres, pero aquí eres el papá de la princesa que viene en camino, y obviamente el esposo de la futura mamá. Entonces, dices, ¿cómo? O sea, bueno, la pregunta es, ¿cómo te sientes de que ya están a casi nada de tener a la princesa en las manos? Después de, obviamente, porque ahorita que le ponga sus redes sociales van a ver ahí sus videos de cómo fue todo el proceso y van a poder entender lo que les platico. Para ti, ¿cómo es ese proceso de que ya estás a casi nada? Pues la verdad es que es muy bonito, es muy emocionante, es una etapa que ya ahorita, pues viviéndola ya casi al final, o sea, el vivir un embarazo, pues la verdad es otra experiencia, o sea, es otro mundo, es como lo que quizá como persona quieres vivir, o sea, es un plan de vida. Es decir, lo estoy logrando, entonces es como
yo lo digo como quizá un maratón en el cual ya estás en los últimos 100 metros de la carrera y vas en primer lugar. Y entonces simplemente es mantener el ritmo para llegar a la meta y disfrutar ese triunfo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que traduciéndolo o haciendo esa analogía, pues es muy similar, ¿no? El que y más dedicándote a esta área, o sea, dedicándote a la ginecología, a la fertilidad, el poderlo lograr en tu familia, con tu esposa, pues se multiplica por 10. Claro. Y vaya que yo con cada pareja me engancho como si fuera su familiar, como si fuera mi hermana, mi prima. Si haces vínculo, ¿verdad? Sí, es un vínculo muy, muy especial y parte del éxito es eso. O sea, ser empático es pegarte a cada pareja para lograrlo y por fortuna la mayoría lo llegan a lograr y pues la verdad el premio es siempre ver a esa familia feliz. Así como ahora va a estar la tuya. Sí. Próximamente. Esperemos. Ahora la pregunta que a mí me tiene como intrigada. ¿Quién va a traerla al mundo? ¿Tú? ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué emocionante! Eso debe ser muy emocionante porque ella es anestesióloga. Entonces ella va a estar acostada. ¿Va a ser cesárea? ¿O natural? Ella decidió que fuera cesárea para minimizar riesgos en cuanto al bebé, el estrés del trabajo de parto. Claro. Que bueno, son temas muy debatidos, pero yo siempre digo que esa decisión siempre es 100% de la mamá. Sí. Y es la experiencia que quiere vivir. Ella decidió... Es su cuerpo, claro. Que es su cuerpo y que quiere cesárea. Yo completamente lo acepto, lo respeto y se lo agradezco, pues, porque queramos o no, pues es un riesgo que se minimiza principalmente para el bebé. Claro. Y como... Normalmente, como dices, haces vínculo con tus pacientes, pero a la hora de vivirlo, ¿cómo lo imaginas? O sea, cuando tú estés trayendo a tu bebé al mundo. Porque sí haces vínculo con tus pacientes, pero no es igual tu bebé. ¿Cómo? ¿Cómo lo imaginas? Sí, esa pregunta hoy por hoy es la más preguntada en el consultorio. Doctor, ¿y qué siente de que va a recibir a su bebé? Digo, pues es que no te puedo decir qué siento porque no lo he vivido. ¿Pero cómo lo imaginas? ¿Cómo lo imagino pues, que va a ser una experiencia muy bonita. ¿Cómo va a reaccionar? No sé. No Ay, sé, vas a llorar. Es muy probable. O sea, es probable porque pues, no creo que se parezca un poco siquiera el traer al mundo a un bebé que no te lo vas a quedar, que no es tu responsabilidad, que no lo vas a cuidar, a tu hijo, a tu hija, a una persona de la cual desde ese momento comienzas a ser responsable. Bueno, desde el embarazo. Claro. Pero ya, ahora sí que de manera directa... Ya está respirando. De la mamá. Ya de manera directa ya está respirando, ya se hace popó, ya hace pipí, ya necesita su biberón, alimento, un hogar. O sea, ya esa es una responsabilidad directa, pues bueno, ya parte de ahí, ¿no? Entonces, ese choque emocional, pues ya lo viviría al momento y ya después les comparto. Nos tienes que compartir eso, claro, sí, claro. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, asumimos que los doctores son fríos, distantes y tienen que serlo porque tienen que tomar decisiones drásticas, o sea, que salvan vidas. A veces no, pero no depende de ustedes, o sea, ustedes dan el máximo. Pero no es lo mismo como lo vas a vivir tú, o sea, porque en el proceso el esposo se va con el bebé, aquí tú te vas a quedar con tu esposa, pues cerrando, suturando y todo. ¿Quién se va a ir con la bebé a la hora con el pediatra? Bueno, el neonatólogo. Sí. En este caso, bueno, tenemos la fortuna, y yo siempre se lo he dicho a Lupita, mi esposa, de que estamos bendecidos con todo el grupo de amigos que tenemos. O sea, sí. Hay muchos colegas que se dedican a lo mismo que yo, sí. Que tienen la misma o más capacidad que yo de resolver situaciones, de operar, de hacer las cosas bien. Entonces, pues muchos de ellos nos van a estar acompañando ese día y entonces en el momento en el que yo decida ser papá o pasarme del lado del papá, lo puedo hacer con toda tranquilidad. Entonces, ya ahí durante el procedimiento ya ver en qué momento pues lo acompaño, que claro, obviamente yo creo que no hay mejor acompañamiento que el cuidar el proceso del nacimiento de tu bebé con tu esposa. Claro. Porque lo dicen, no, es que vivo de papá. Sí lo voy a vivir de papá, pero también me preocupa el resolver adecuadamente pues un nacimiento de mi bebé. Entonces, ¿y tu esposa? Digo, yo que en ese aspecto sí soy como muy, muy quisquilloso, muy perfeccionista en cómo hacer las cosas. Sí. Creo que sí estaría mejor de este lado por mi tranquilidad, inclusive por la de mi esposa. Ella siempre me ha pedido de que ella quiere que yo sea quien la opere, porque bueno, claro. Me conoce y confía mucho en mi trabajo, entonces dice, no, tú. Claro, el nivel de entrega, pues no lo vas a soltar así. Sí, no. Y aparte, ¿qué va a pasar con tus pacientes en este proceso? Porque pues una cosa es el embarazo, pero vienen las desveladas. Y no las desveladas como doctor, sino como papá. ¿Qué va a pasar con tus pacientes? ¿Cómo vas a maniobrar ahí? No, nada, lo mismo digo. Creo que si te puedes desvelar por una persona que muchas veces ni conoces, porque es una urgencia que te hablan y no sabes a quién vas a atender y te estás desvelando por
por ayudarlo, por resolver algún problema, alguna urgencia, y lo haces con todo gusto, satisfacción. Creo que ya desvelarte por tu bebé, por tu familia, por cuidar algo que deseaste tanto, no creo que te afecte. Entonces, yo en cuanto a mis pacientes, tengo que estar igual o mejor, porque bueno, ya le agregas que ya tienes a alguien más ahí en tu vida, entonces creo que te debe generar una alegría adicional, un plus adicional, o alguien por quien esforzarte un poco más. Entonces, pues las pacientes van a estar igual de cuidadas y igual de contentas y con los mismos resultados que hasta ahora. Sí, porque quienes lo seguimos sabemos que es sumamente entregado y perfeccionista y siempre estás ahí y no dejas a tus pacientes, pero todos tenemos la duda de qué va a pasar. Sí, pero no, la fertilidad sí es, o sea, nos exige demasiado como médicos y pues nosotros tenemos que estar siempre o tratar de estar al 100% con cada una de nuestras pacientes y nuestras parejas. ¿Y cómo lleva un protocolo un papá ginecólogo con su primer bebé? O sea, sí mandan el cordón al banco de... ¿Cómo es que se llama el banco de ombligo? ¿Del ombliguito? Bueno, son bancos de preservación de células madre. Eso. Aquí en México el más común, porque ya existen varios, pero el más común o el más conocido es Criocel. Y Criocel ofrece precisamente el almacenar esas células. O sea, la realidad es que, te digo, hasta en esos aspectos hemos sido bendecidos. O sea, muchos laboratorios que han conocido nuestro proceso, que se han involucrado, nos han obsequiado de ese tipo de detalles, ¿no? De que te vamos a preservar células, te queremos regular las fotos de tu bebé, queremos regalarte el estudio genético para tu bebé. A Lupita le han regalado infinidad, que si un vestido para su baby shower, una cremita para que no le salgan estrías, una crema para evitar hinchazón de piernas, o sea, 1000 cosas que hacen que la experiencia de verdad se sienta todavía más bonita. Claro, porque esa bebé trae bendiciones, muchas bendiciones y mucho chiqueíto para ella. Ay no, yo tengo 1.500 millones de preguntas, pero el tiempo ya se nos acabó. Y lo vamos a traer de nuevo para que nos cuente más, pero lo vamos a invitar también con su esposa, para que ella también cuente su experiencia, ambos, como médicos, contar la experiencia de infertilidad. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, por compartirnos tu lado personal y profesional. Mis respetos con tu conocimiento. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Sí, bueno, agradecer la invitación, o sea, muchas gracias, Jen, por compartir esta área de la medicina que es tan bonita como es la fertilidad, algo que antes ni se conocía ni se visualizaba, pero hoy en día parece que está de moda. Entonces, pues gracias por ello. Pues mis redes sociales muy fáciles, muy simples, dr.miguel.plasencia, ya sea en Facebook, en Instagram, es Dr. Miguel Plasencia, nada más abreviatura en DR, y así es como estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok. La verdad es que mi contenido, no tengo contenido en TikTok, no me he hecho TikToker, pero bueno, ahí a la par mi esposa ella sí tiene muchísimo contenido, que bueno, ¿Cuál es su red? Bueno, ella está como doctora o dra.lu.ins, INZ, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Entonces, ella creo que esa parte sí la disfruta mucho, ¿no? El compartir demasiado. Yo me gustaría, pero muchas veces el tiempo no nos da. Pero bueno, todo lo que les pueda compartir lo hago por medio de esas redes. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el privilegio de tener al doctor Miguel Plasencia, que él es especialista en fertilidad y su esposa es la anestesióloga. Entonces, además de que tienen un gran equipo. Sí, o sea, aparte de ustedes dos, tienen un gran equipo. Están en el Hospital Real San José de Valle Real. Ajá, ahí lo encuentran. Y bueno, esto fue todo por hoy en Frecuencias y Ecos con Jen Durán. Nos vemos en la siguiente.